Bueno, felicidades a la valiente que ha salido sola, a Miriam, gracias por el canto, por la música, por el esfuerzo. Y gracias también a Jean-Philippe. Solo tenía una pregunta. Cuando viste al profesor en la iglesia, ¿llevaba la regla o no llevaba la regla? Porque si no llevaba la regla es que aprendió la lección. Pero si no, bueno, estaba en el proceso, ¿no? Gracias también por esa experiencia. Quiero decirte que también mis profesores llevaban una regla. Y había reglas que eran finas, bueno, finas, no sé, tenían cierto grosor que cuando pon la mano y no veas tú cómo zurcía. Me uno a la bienvenida que ha hecho nuestro anciano Carlos. Me siento feliz, gozoso de poder estar en este momento a vuestro lado. Debemos siempre recordar que cuando uno viene a este lugar es el mejor lugar del mundo. Porque es cuando los creyentes se aíslan del mundo malo y vienen a la presencia de un Padre cariñoso, generoso y comprensivo. Y aquí estamos delante de Él. Él nos conoce bien. Él sabe de todas nuestras luchas, de todas nuestras necesidades. Y cuando el creyente viene a su presencia, el Señor sabe lo que tiene que hacer. Ojalá que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Hoy no es extraño que abramos una revista o un periódico y nos encontremos con alguna noticia donde nos hable de los cambios que se están produciendo en estos momentos en nuestra sociedad. Algunos se sorprenden de esos cambios. Y todos los que se sorprenden es porque no tienen en cuenta que los cambios son la constante en toda la historia de este mundo. Mira hacia atrás y te darás cuenta que en un principio las cosas fueron de una manera. Pero pasó el tiempo y ¿qué ocurrió? Que las cosas cambiaron. Mira hacia atrás y te darás cuenta que en un momento determinado unos estuvieron arriba. Pero pasó el tiempo y ¿qué ocurrió? Que todo cambió. Y los que estaban arriba resulta que después estaban abajo. Los cambios son cosas que siempre se han producido a lo largo de la historia. A mí me gustaría en esta mañana hablar de un cambio muy curioso. Hace ya bastantes años, la mayoría de la gente vivía en el campo y allí eran más o menos felices. Pero hubo un día que a alguien se le ocurrió decir: en la ciudad se vive mejor. Y oye, todos se lo creyeron. Así que hicieron sus maletas y del campo se fueron a la ciudad. Y las ciudades empezaron a crecer y a crecer. Y aparecieron lo que se llaman las megápolis. ¿Y qué es una megápolis? Es una ciudad que alberga tanta cantidad de gente. Fijaos que hay ciudades que tienen más de 37 millones de habitantes. Y uno cuando se pone a pensar esto, uno se dice, ¿qué infraestructura necesita una ciudad para poder funcionar con tantísima gente?
Hoy hay ciudades que tienen más habitantes que todo un país. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Un cambio. Hoy todos los que vivimos en las ciudades miramos con añoranza al campo. ¿Cuánta gente hay que tiene una casa en el campo? ¿Y cuánta gente hay que sueña con comprarse una casa en el campo? Y la pregunta que tenemos que hacer es la siguiente. ¿Qué hay en la ciudad que hoy todo el mundo tiende a huir de ella? Y tenemos que decir que en la ciudad, ¿sabéis lo que hay? Ruido. Ruido. Hay tanto ruido que a veces se hace insoportable. Cuando hablo de ruido no me estoy refiriendo a los claxon de los coches o a las voces de la gente. No. Cuando hablo de ruido me refiero a todas aquellas cosas que nos roban la paz. Por ejemplo, las prisas, las tensiones, las preocupaciones, los desvelos. Por eso es normal que hoy la gente salga al campo. Y cuando uno va al campo, ¿qué es lo que encuentra? Lo primero que encuentra es silencio, paz, armonía, equilibrio. Y pienso en esa experiencia que creo que hemos vivido todos cuando, subiendo a lo alto de la montaña, finalmente cerramos los ojos y nos quedamos quietos así durante un rato. Y cuando uno cierra los ojos en lo alto de una montaña, ¿qué ocurre? Que uno tiene una sensación tan agradable. ¿Y sabéis qué es lo que produce esa sensación agradable? El silencio. Un silencio que nos permite incluso hasta escuchar el silbido del viento. ¿Cuánto necesitamos todos del silencio? Necesitamos el silencio para relajarnos en los momentos de tensión. Necesitamos el silencio para reflexionar en los momentos delicados. Necesitamos el silencio para encontrarnos cuando nos perdemos. El silencio que encontramos en el campo es bueno porque nos hace sentir bien. Pero ¿sabéis que en las ciudades hay otro silencio que podemos calificar de malo? Es el silencio que guardamos los unos con los otros. Es el silencio del vecino, del amigo, del hermano que pasa a tu lado y no te dice ni una sola palabra. Ni un gesto, ni una sonrisa, nada de nada. Y ese silencio es malo porque nos hace sentirnos mal. ¿Sabéis que hay otro silencio que está en todos los lugares y que a veces se hace insoportable? ¿De qué silencio estoy hablando? Del silencio de Dios. ¿Quién no conoce ese silencio? ¿Quién no se ha puesto a orar a Dios y le ha pedido alguna cosa? ¿O le ha preguntado alguna cosa? ¿O le ha clamado por alguna cosa?
y después de pedir, preguntar o clamar, ¿con qué nos hemos encontrado? Con el silencio de Dios. Ay, cuando nosotros vamos a este libro y lo abrimos y lo leemos, ¿qué es lo que encontramos? Respuestas. Respuestas. Yo pienso en el profeta Elías, quien estando delante de aquellos 400 profetas de Baal, levantó su rostro hacia el cielo y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, manda fuego del cielo y consume el holocausto y muestra a este pueblo que tú eres Dios. ¿Y qué ocurrió? Que del cielo descendió fuego y lo consumió todo. Consumió el holocausto, la leña, el altar y el agua que rodeaba el altar. Es decir, Elías pidió y Dios respondió. Y yo digo, qué bonita la respuesta de Dios. Pienso en David cuando estaba delante del ejército de los filisteos y levantando su rostro hacia el cielo, le dijo al Señor: Señor, ¿subiré a pelear contra los filisteos o no subiré? Y de pronto, una voz del cielo dijo: sube, porque los he entregado en tus manos. Y David subió, y David peleó, y David venció. Es decir, David preguntó y Dios respondió. Y yo digo, qué bonita la respuesta de Dios. Cuando cerramos este libro y volvemos a la realidad, a la hora, a la vida que nos ha tocado vivir, ¿qué ocurre? Que cuando pedimos a Dios, preguntamos a Dios, clamamos a Dios, ¿qué ocurre? Que a veces nos encontramos que no hay respuestas. Y uno no puede por menos que preguntarse: Señor, ¿es que te has cansado ya de nosotros? ¿Cómo interpretar el silencio de Dios? ¿Cómo entender ese silencio tan extraño que a veces nos resulta tan difícil de aceptar? Este es el tema que yo quiero presentaros en esta mañana. Y para adentrarnos en este tema tan importante y necesario, yo os invito a abrir la palabra de Dios por el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Leeremos a partir del versículo 21. Mateo 15, leemos a partir del versículo 21. Dice así la palabra de Dios: Saliendo Jesús de allí, de Jerusalén, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, que clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiéndoles les dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella,
vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amigos míos, los relatos de la Biblia, ¿cuánto contenido llegan a tener? El texto nos habla de una madre que tiene una hija que sufre. Padres, madres, ay, cuando nuestros hijos sufren, cuánto nos duele. Cuánto deseamos que ese dolor y ese sufrimiento se quiten. Aquella hija no tiene un resfriado. Aquella hija está poseído por un demonio. Y ese demonio le hace la vida imposible, insoportable, porque la agrede desde la mañana hasta la noche. Y aquella madre mira a su hija y ve cómo se va consumiendo poco a poco, cómo se va apagando. Y aquella madre dice: como mi hija siga así, morirá pronto. Y en su angustia, de pronto alguien se le acerca y le dice: oye, el problema que tú tienes, solo una persona puede solucionarlo, se llama Jesús. Y Jesús va a pasar hoy por este lugar. Y cuando aquella madre sufriente, que lo había intentado todo pero no había conseguido nada, escuchó las palabras de aquella otra persona, ahí se le abrió la puerta de la esperanza. Y aquella mujer decidió encontrarse con Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que acercarse a Jesús es fácil? Ay, las mentes de los creyentes casi de forma automática responden con un ¿cómo fácil? Facilísimo. Acercarse a Jesús es la cosa más fácil que hay en este mundo, porque para acercarse a Jesús tan solo tienes que ir hacia Jesús y ya está. Lo que pasa es que cuando uno se pone a leer este relato, pareciera que este relato lo que nos está diciendo es que acercarse a Jesús no es tan fácil como a veces nos pensamos. ¿Y sabes por qué no es fácil? Porque antes de acercarnos a Jesús tenemos que recorrer un camino. Y es el camino de los prejuicios. ¿Tú sabes cuántos prejuicios tuvo que vencer aquella mujer cananea? 4. 4 prejuicios, ¿a cuál más difíciles? El primer prejuicio, el prejuicio de la vergüenza. Ay, cuando uno tiene vergüenza por algo, cuando uno le da vergüenza hacer algo, ¿cuánta fuerza tiene? ¿Y por qué esa mujer tenía el prejuicio de la vergüenza? Porque aquella era una buena mujer. ¿Y desde cuándo una buena mujer va a un sitio llorando y pidiendo misericordia? Difícil labor esa. El segundo prejuicio es la crítica. ¿Y por qué la crítica? Tú sabes cómo se llevaban. Ella era cananea, Jesús era judío, y tú sabes cómo se llevaban los cananeos y los judíos. ¿Tú sabes lo que había entre los dos? Odio. Odio. Y si tú te preguntas, ¿pero por qué había odio entre ellos? Mira la historia y entonces entenderás.
cuestión era la siguiente: ¿cómo una mujer cananea podía hablar con un hombre judío? Difícil labor, difícil tarea esa. El tercer prejuicio era el rechazo, porque ella era una mujer y además una mujer casada. Él, Jesús, era un hombre y además un hombre soltero. ¿Cómo una mujer casada podía ir detrás de un hombre soltero para pedirle un favor? Difícil tarea esa. El cuarto prejuicio eran las dudas y los interrogantes que tenía esa propia mujer en su cabecita. Porque debes tener en cuenta que siempre que uno se encuentra en una situación delicada, aparecen las preguntas y las dudas. Y aquella mujer se decía: cuando yo me encuentre delante de Jesús, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Me va a aceptar o me va a rechazar? ¿Me podrá ayudar o no me podrá ayudar? Y si me puede ayudar, ¿me ayudará o me despreciará? Difícil tarea esa. Así que ya lo ves, para que aquella mujer se pudiese acercar a Jesús tenía que vencer 4 prejuicios, a cual más difíciles. Lo curioso es que aquella mujer los venció y fue a ver a Jesús. Y cuando fue al sitio donde estaba Jesús, ¿qué fue lo que vio? Que allí donde estaba Jesús, no estaba Jesús solo, sino que estaba lleno de gente, mucha gente, mucha gente. Ay, cuando hay mucha gente, qué mal se pasa. ¿Qué fue lo que hizo aquella mujer? Clamar. ¿Y qué es clamar? Es gritar con fuerza y con intensidad. ¿Y qué fue lo que dijo? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y cuando aquella mujer dijo eso, a mí se me ocurren 2 cosas. La primera, cuando aquella mujer clamó, muchos rostros del gentío se volvieron para mirar a aquella mujer. Aquella mujer que gritaba de esa manera y que pedía algo tan delicado. Y esta mujer vio los rostros con extrañeza que se giraban, miraban hacia ella y hacían muecas, como diciendo: cállate. Y la segunda cosa que se me ocurre pensar que sucedió después de clamar a aquella mujer, ¿sabes cuál fue? Que aquella mujer dijo: lo hice, lo hice. Y ahora, se dijo la mujer, solo me falta esperar la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y si tú vas al texto bíblico, verás que dice que Jesús no dijo ni una sola palabra. Jesús oyó a la mujer. Jesús miró a la mujer. Jesús vio a la mujer. Pero Jesús no respondió ni una sola palabra. La ignoró, como si esa mujer no existiese. Qué mal se debió sentir aquella mujer. Porque después de haber hecho todo lo que estaba en su mano, después de haber vencido tantos prejuicios, ¿con qué se encontró? Con el silencio. Lo extraño
es que ese silencio venía de alguien que jamás habría pensado que guardaría silencio, de Jesús. ¿Qué hizo aquella mujer? Aquella mujer siguió clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué ocurrió después? Hay aparentemente algo bueno. Los discípulos de Jesús se fijaron en aquella mujer y decidieron intervenir. Y aquella mujer, al ver a los discípulos, dijeron: ¡qué bueno! Ellos se han dado cuenta de mi angustia. Ahora irán al maestro y el maestro me escuchará. ¿Y qué hicieron los discípulos? Los discípulos fueron y se encontraron con Jesús. Y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¡Ay, maestro, atiende a esta mujer! Está angustiada, pobrecita. Por favor, ayúdala. Eso fue lo que dijeron. No, aquellos discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, esta mujer molesta demasiado. Por favor, échala. Dile que se vaya. Vaya jarro de agua fría. Aquella mujer había pensado que los discípulos de Jesús, que parecían buena gente, se iban a dar cuenta de su angustia e iban a actuar en su favor. Y de pronto, ¿qué es lo que descubre? Un desprecio horrible. Qué mal se sintió esa mujer al escuchar que en lugar de una ayuda, escuchó esta mujer molesta demasiado. Échala fuera. ¿Qué fue lo siguiente que hizo esa mujer? En lugar de marcharse, ¿sabéis lo que hizo? Fue al lado de Jesús, se postró y le dijo: Señor, socórreme. Ya no podía hacer más. Ella estaba postrada, humillada y angustiada. Estaba delante de toda la gente. ¡Qué vergüenza! Y ahora volvía a esperar la respuesta de Jesús. ¿Y qué fue lo que respondió Jesús? Fíjate, Jesús le dice: no está bien quitar el pan de los hijos y entregársela a los perrillos. Y nosotros ahora podemos hacer teología y decir: pastor, pero fíjate que Jesús dijo perrillos, no dijo perros. Es verdad que nosotros podemos hacer teología, pero yo te quiero decir una cosa: cuando una persona está angustiada, no tiene necesidad ni ganas de teologías. Lo único que necesita son respuestas. Aquella mujer necesitaba un sí, y sin embargo, recibió un no. Yo no sé lo que tú habrías hecho si hubieses estado en su lugar. Pero yo te soy sincero, si yo vivo esa experiencia, yo me habría sentido tan mal, que habría salido pitando. Y en ese correr, ¿sabréis lo que habría dicho? Juro que nunca más querré tener nada que ver con ese hombre que se llama Jesús. Y sin embargo, aquella mujer, ¿sabéis lo que hizo? No se enfadó, no contrarió, no se defendió. Es más, hasta le dio la razón y le dijo: Señor,
tienes razón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Impresionante. Y yo me pregunto, cuando yo hacía la reflexión, yo me preguntaba, Señor, ¿pero de dónde sacó esta mujer tanta fuerza? ¿De dónde esta mujer sacó tanta paciencia y tanto aguante? Y cuando Jesús vio todo eso, no pudo por menos que decir, mujer, grande es tu fe. Y él continuó diciendo otra cosa. Hágase todo según tú quieres. Y en ese momento, su hija quedó curada. Amigos míos, ¿cómo entender el silencio de Dios? Eso tan difícil y tan insoportable en algunos momentos. Ahora llegamos al momento más importante del sermón de esta mañana. ¿Tú sabías que este relato que acabamos de leer y estamos estudiando es uno de los relatos o de las experiencias más extrañas de la vida de Jesús? Porque Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. La pregunta es cómo congeniar lo que Jesús decía con lo que Jesús acababa de hacer. Interesante. ¿Sabéis que cuando uno dice pero no hace, sabéis cómo se le llama, verdad? Pero es un hipócrita. A la hora de la verdad, nada. ¿Cómo congeniar lo que Jesús decía con lo que Jesús hizo? Y si yo a ti te preguntase, ¿qué explicación tienes tú a este hecho? Yo sé lo que tú harías. ¿Sabes lo que harías? Justificarías lo que Jesús hizo. Y yo entiendo que tú lo justifiques porque tú confías en Jesús, crees en Jesús y esperas en Jesús. Y cuando Jesús hace algo que no entiendes, dice, bueno, no lo entiendo, pero seguro que tiene razón. Y yo te digo, olé, porque así es como tenemos que actuar los creyentes. Ahora, el hecho de que tú justifiques esto no significa que tú lo hayas entendido. Y cuando un creyente no entiende los silencios de Dios, ¿sabes lo que ocurre? Que empieza a temblar su fe, que empieza a desmoronarse todo en lo que él había creído. No es lo mismo comentar un texto bíblico que vivir la misma experiencia que vivió aquella cananea. Por eso, qué importante es entender. Nosotros tenemos una ventaja grandísima. Tenemos el espíritu de profecía. Tú sabías que Elena de White explica el por qué Jesús actuó de esta manera. Cuando vamos al deseado de todas las gentes, a la página 366 a la 370, fijaos lo que ella comenta. Ella dice, después de la discusión que Jesús tuvo con los escribas y fariseos en Jerusalén en relación con lo que contamina al hombre, ella dice, Jesús quiso ir a la región de Tiro y de Sidón. ¿Pero por qué quiso ir a esa región? Y ella, mirad lo que dice. Porque Jesús sabía que allí había una mujer que sufría y le necesitaba.
Wow, yo cuando leí esto dije, madre mía, a veces pensamos, qué insensible Jesús, qué duro Jesús. Y en realidad, el encuentro de Jesús con aquella mujer no fue casualidad, sino providencia. ¿Sabes por qué Jesús fue a aquel lugar? Porque desde Jerusalén él sentía el clamor de aquella mujer. Y Jesús dijo, voy a ayudarla, voy a curarla, voy a sanarla. A veces qué mal interpretamos a Jesús. Pero ¿por qué Jesús quiso encontrarse con esa mujer? Y Elena de White responde. Ella dice, para enseñar a sus discípulos una lección importantísima que les serviría para cumplir su misión después de que Jesús ascendiese al cielo. Y cómo Jesús intentó darles esa lección a través de lo que se conoce como una parábola viva. Es decir, Dios creó una historia real para que los discípulos aprendiesen una lección. Y ahora fíjate en lo siguiente. Esa historia viva, real, tenía que tener 3 partes. En la primera parte Jesús tenía que actuar tal y como actuaría cualquier judío frente a un no judío. Él tenía que montar una escena que sirviese para leccionar a aquellos hombres cuando él se marchase. Así que en esa historia real tenía 3 partes. La primera es que primero Jesús tenía que actuar como actuaría un judío, cualquier judío, cuando hablase con un no judío. La segunda parte de la historia, Jesús tendría que demostrar que aún la gente no judía tenía fe y esperanza en la misericordia de Dios. Tenía que generarlo. Tenía que demostrar a sus discípulos que la gente que no era judía confiaba en la misericordia de Dios. Y eso lo tenían que ver. Tercera parte de la historia. En la tercera parte, Jesús actuaría como debería actuar cualquier hijo de Dios. Increíble, increíble. Ay, cuando uno ve todo, cómo cuadra. Y ¿sabes todo esto que estamos comentando a dónde nos lleva? Que cuando Jesús hace algo, cuando Dios hace algo, siempre tiene una razón para hacer lo que hace, aunque no lo entiendas, aunque no te guste, aunque no lo desees. Pero ella sigue, va más lejos todavía. Fijaos lo que sigue diciendo. La visita de Jesús a Fenicia y el milagro realizado allí no fue hecho solamente para la mujer afligida o para los discípulos, sino para todos los creyentes de todas las épocas. ¡Wow! Ella sigue diciendo, los mismos factores que separaban de Cristo a los hombres hace más de 2000 años están actuando hoy. El espíritu que levantó el muro de separación entre judíos y gentiles sigue obrando. El orgullo y el prejuicio han levantado fuertes murallas de separación entre las diferentes clases de personas. ¿Tú sabes lo que está diciendo el Señor? Lo que nos está diciendo es que en la iglesia hoy hay barreras que nos separan a los unos de los otros.
Y mientras existan esas barreras, la Iglesia no podrá cumplir su misión. ¿Y qué es lo que levanta las barreras? Aquí lo dice, el orgullo y los prejuicios. Amigo mío, ¿cuánto necesitamos todos pensar en eso tan bonito y tan necesario que llamamos fe? ¿Cuánto necesitamos todos hacernos ciertos planteamientos o ciertas preguntas para ver cuál es el resultado? Por ejemplo, yo voy a hacer 3 preguntas, no para responder, sino para reflexionar. Primera pregunta, ¿cómo está nuestra fe? Yo sé que tu fe está muy bien cuando todo te va bien, cuando todo te sonríe, cuando todo está chévere. Yo sé que tu fe está bien. La pregunta es, ¿qué pasa con tu fe cuando las cosas se tuercen, se estropean y todos van en contra tuya y te critican? Segunda pregunta, ¿de qué depende nuestra fe? Es que nuestra fe depende de los demás. Si los demás me quieren, yo voy a la iglesia. Si los demás no me quieren, yo no tengo que hacer nada en la iglesia. ¿Es que nuestra fe depende de los dirigentes? Si los dirigentes son maduros, equilibrados, espirituales, si dan la talla, yo voy. Pero si los dirigentes, los líderes, no dan la talla, yo me voy, desaparezco. Es que nuestra fe depende de lo que vemos en la iglesia. Si lo que veo me gusta, yo voy. Pero si no me gusta, yo dejo de ir. Tercera pregunta, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? Es que tenemos fe, pero la fe que tenemos es una fe orgullosa que siempre quiere tener razón y salirse con la tuya. ¿O es una fe humilde que es capaz de aceptar la voluntad de Dios, aunque no me guste, aunque no lo entienda? Son preguntas para la reflexión. Y sabes, es muy fácil decir, no, mi fe es sana, buena, magistral. Pero ¿qué ocurre cuando el enemigo te pincha? ¿Te quejas, protestas, te defiendes, atacas? Ay, la fe no actúa así. Jesús nunca reaccionó así. La mujer cananea no reaccionó así. Y yo termino. Querido hermano y hermana que me escuchas, no es fácil entender los silencios de Dios. Pero la experiencia de la mujer cananea nos tiene que invitar a pensar y a retener 2 cosas. Merece la pena confiar y seguir confiando hasta el final. La segunda cosa, merece la pena pedir y seguir pidiendo hasta el final. Qué bueno es recordar que cuando yo le pido algo a Dios, ay, Dios me puede responder, pero no cuando yo me gustaría que respondiese. A veces se retrasa el pedido. Pero es que también cuando yo pido tendría que recordar que a veces Dios no me da lo que yo le pido como a mí me gusta, sino que me lo da de otra manera diferente. Y yo termino leyéndoos el testimonio de un soldado que fue al campo de batalla. Y cuando él regresó del campo de batalla, escribió esto que yo os voy a leer. Aquel soldado
escribió: pedí a Dios que me hiciera fuerte, pero Él me dejó mi debilidad para que aprendiera a valorar más su omnipotencia. Le pedí que me diera sabiduría para poder alcanzar cimas elevadas, pero Él me dio humildad para que descendiera al valle del servicio. Le pedí que me hiciera rico para poder gozar de los placeres de la vida, pero Él me abrió los ojos para que viese dónde está la verdadera riqueza de la vida. Me dio poco de todo lo que le pedí, pero mucho más de lo que yo merecí. Me concedió todo lo que mi corazón profundamente anheló. Él oyó mis oraciones, pero no se dejó llevar por mis peticiones. Y aquel soldado en su testimonio escribió, concluyó: qué Dios tan misericordioso y grande es el Dios en el que he creído. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Entonaremos el himno 181. Inclinamos nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro
y ponga en ti paz. Que así sea.